está en nuestros estudios el regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Augusto Rey, y además promotor de esta campaña de Merecemos Más. Muchas gracias, Augusto, por estar aquí en el programa. A ustedes, muchas gracias. Hacía tiempo que queríamos tenerte aquí para que nos cuentes un poco, no solamente del tema de la Municipalidad de Lima, sino sobre esta campaña tan interesante que has lanzado junto con otras personas. Cuéntanos un poco acerca de este grupo y luego vamos a mostrarle a nuestros televidentes el video que han ustedes elaborado, que está bien interesante. Gracias, muchas gracias. Merecemos Más es una campaña. Es una campaña que ha juntado a jóvenes y a distintos actores políticos con distintas experiencias políticas para plantear algunos temas en agenda y hacer ver que las elecciones que se vienen en el 2016 no se agotan en solamente 3 candidatos, sino que hay más opciones y que además hay más opciones de propuestas. Lamentablemente percibimos que la agenda se está concentrando en un solo tipo de propuesta. ¿En qué se diferencian PPK, Alan o Keiko Fujimori? Que no se quieren, porque en el fondo proponen lo mismo. Entonces, en el fondo, lo que se está planteando es propuestas distintas, que recogen además miradas distintas del país, de la economía, de la forma en la que nos relacionamos y finalmente en la forma en la que convivimos. Y esto es Merecemos Más, una propuesta para plantear temas en agenda y remover un poco pues también la contienda electoral. Pero que involucra además a nuevos actores, no a los clásicos, sino es un poco también una propuesta para renovar la clase política. Es una propuesta de renovación, no solamente en términos etarios, porque finalmente la renovación no solamente son jóvenes, sino también son miradas frescas, ¿no? Sería un error pensar que los jóvenes pues tienen la respuesta a todo. Los jóvenes se equivocan, y se equivocan bastante también, ¿cierto? Y por eso es que la propuesta viene acompañada con miradas frescas, ¿cierto? Con jóvenes, pero también con gente con mayor experiencia. Y ese es precisamente el combo que queremos plantear para las siguientes elecciones, poniendo ciertos temas sobre la mesa. Por ejemplo, es inadmisible para nosotros que hayan muerto más de 200 personas en protestas en los últimos 10 años. Eso sería un escándalo internacional. Eso es inaceptable, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos, si te parece, señor director, vamos a mostrarles a nuestros televidentes la campaña de Merecemos Más y luego seguimos conversando aquí con Augusto Rey. Adelante, por favor. Yo no quiero un presidente que indulte narcotraficantes. Yo no quiero que la corrupción nos siga gobernando. Yo no quiero un presidente que defienda a las grandes empresas en contra de la gente. Yo no quiero presidentes que no cumplan con sus promesas electorales. Yo no quiero ni un muerto más en las protestas. Yo no quiero volver a la dictadura de los 90. Todos estos años ha crecido la economía. Ahora nos toca crecer a nosotros. Merecemos justicia, sin coimas ni arreglos bajo la mesa. Merecemos salud y educación pública de calidad. Merecemos más. Merecemos más. Merecemos ser dueños de nuestros recursos naturales. Merecemos un país seguro, sin sicarios ni extorsionadores. Merecemos más. Merecemos más. Merecemos el desarrollo de todas las regiones por igual. Merecemos más. Merecemos más. Merecemos mejores salarios y derechos laborales. Merecemos más. Merecemos más. Merecemos más. Merecemos más. Merecemos más. Impecable, ¿eh? Felicitaciones. Está muy bonita la campaña y además, ¿quién puede estar en desacuerdo con esas propuestas? ¿Quién no cree que los peruanos efectivamente merecemos una mejor clase política y mejores ¿no? instituciones y que no pasen estas cosas? Ciertamente, ¿no? Y también romper con esta inercia de la flojera política, ¿no? De las cosas que conversamos constantemente es, por ejemplo, ¿no? El caso de los gobiernos regionales, ¿no? Se identifica que hay ineficiencia y corrupción en los gobiernos regionales. ¿Y qué plantean los congresistas? Fortalecer el Ministerio Público, dotar de mayor recursos a los órganos de control interno o eventualmente una reforma electoral. No, cambiarle el nombre a los gobiernos regionales por, presidentes regionales por gobernadores y no permitir la reelección. Claro, no hay un cambio de fondo, ¿no? De la sustancia. Es flojera política absoluta, ¿no? Y eso es, creo que, un llamado de atención para cambiar esa inercia que tanto daño le hace al país. Ahora, y es también devolverle a la gente la esperanza, ¿no? Porque un poco que la gente dice, ya vota por el menos malo, ¿no? Eso es la esperanza. La esperanza es muy importante, ¿no? Y creo que eso es algo que se ha perdido también en este gobierno y en la política en general, ¿no? La desesperanza absoluta, la dejadez, ¿no? El aburrimiento. Y la verdad es que la política es esperanza y hay que soñar. Y precisamente Merecemos Más es eso, hay que soñar. Lo otro es, son bien duros, o sea, son muy claros respecto de qué cosas son inaceptables hoy en día
y son toleradas, sin embargo, ¿no? O sea, han hecho mención a un montón de casos, ¿no?, relacionados a varios de los políticos que son los promovidos, repito, por un grupo y que son, digamos, los favoritos. Y elegir entre ellos es algo que muchos jóvenes, creo yo, no quieren hacer. Sí, prácticamente están monopolizando el discurso político e insisto, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que se llevan mal. O sea, en realidad, las propuestas que tienen sobre país no cambian en absoluto el escenario actual, ¿no? En este momento, más del 20% de peruanos, casi el 20% de peruanos, vive con menos de 150 soles al mes. Eso es una realidad, ¿cierto? Si bien las clases medias han incrementado, se habla de un 50% de clase media en el país, su satisfacción no ha incrementado en la misma proporción por el nivel de informalidad que hay. Ahora, Augusto, hablemos un poco del modelo también, del modelo económico, porque hay quienes dicen, no toquen el modelo, ¿no? Piloto automático, si tocas el modelo eres un comunista. Es que esa es una mirada pero dicotómica, blanco y negro. Bueno. Claro, pero digamos, es un poco lo que está pasando. Eso es un error. Eres un izquierdista, te dicen, este rey es un comunista. Sí, bueno, que digan lo que quieran. La verdad, el tema de fondo es si nosotros vemos hacia atrás, la década de oro, digamos, entre el 2013 y 2013, es una década en la que se creció casi al 7%, ¿no? Y quienes defienden el modelo totalmente liberal, ¿cierto? Como se dice neoliberal, señalan que se debió precisamente a la libertad de mercado. Pues eso no es cierto, porque si nosotros vemos los datos que conocemos y que algunos economistas quieren esconder, vemos que los precios de los metales fueron absolutamente favorables para el país. El Perú es básicamente un país minero. Sí. Vemos que las tasas de interés para las inversiones fueron muy favorables y el ingreso de China al mercado, con 1.000 millones de consumidores, favoreció netamente al país. Y ahora vemos que los precios caen, que las tasas de interés caen y que China está en una pequeña recesión y el Perú se retrae. Pero yo te propongo otra cosa. Hablemos un poco de lo que dice a veces el IPE y para muchos aquí pontifican, dicen que lo que dice el IPE es más importante que lo que dice el Papa. Es más, al Papa, que se ha pronunciado en la encíclica respecto al tema del uso de los recursos naturales y una reflexión respecto a ser más responsables con el planeta. Muy valiosa, por cierto. Sí, yo también creo que es una cosa bien interesante y bien positiva. El Papa es comunista, ¿no? Hay varios periódicos que lo han atacado y que lo han comparado con Marx. Porque simplemente ha dicho que hay cosas que no funcionan en este modelo. Pero es una mezcolanza de conceptos cargados además de estas ganas de deslegitimar una posición, una propuesta económica, política muy clara, ¿no? Y que además está sustentada en la historia reciente del país. Hace poco un grupo de dos liberales vinculados al grupo Apoyo sacaron un libro que se llama El Perú está calato, que es maravilloso. Sí. Me parece genial por quien lo dice y cómo lo dicen. Y lo Andrea Stiglitz le hemos invitado, va a venir aquí al programa próximamente para que nos cuente un poco más acerca de su libro. Y lo que ellos señalan es bien valioso, porque dice, claro, el Perú creció, pero no se desarrolló. O sea, la gente no cree en su democracia. El poder judicial y el legislativo, más que poderes, parecen pasivos, ¿cierto? Y no había un desarrollo institucional que permita creer en la democracia y tener un desarrollo de país. El PBI, que es el famoso indicador que utilizamos y por el cual todos los economistas liberales sudan la gota gorda, no contempla pasivos tan importantes como los pasivos ambientales y los pasivos sociales. Entonces, ¿qué tipo de modelo necesitamos? No creo que sea un modelo restrictivo en lo absoluto, pero es un modelo que se ajuste a las realidades del país y que contemple que la plata no le está llegando a todos y por lo tanto tiene que haber una presencia del Estado, no solamente en términos redistributivos, sino también para evitar los conflictos sociales que tanto se dan en el país. Ahora, hay otro tema que a mí me sorprendió en el mensaje del presidente Humala y es el tema de los programas sociales. En la medida que la gente vaya saliendo de la pobreza, en teoría, deberían ir desactivándose varios de los programas, no prolongarse en el tiempo. Y un poco haciendo arengas en uno de los mítines o de esta fiesta que hizo en Palacio Popular, decía que él iba a ser el principal líder que iba a impedir que cualquier persona pudiese modificar sus programas sociales en el futuro. El éxito de un programa social se mide el día que no sea necesario, ¿cierto? Porque se superó el problema, ¿no? Mientras sea necesario, los programas sociales son necesarios, ¿cierto? Si es que tenemos pequeños de meses nacidos que no tienen buena alimentación, pues el Estado tiene un rol ahí que jugar para estar bien alimentados. Lo mismo con los adultos mayores, y más aún ahora que la pirámide demográfica está cambiando. Sí, no, y las poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, los niños, los ancianos. O sea, cuando escucho decir a alguien que el Estado no debe ayudar a quien lo necesite, pues, oye, creo que no estás entendiendo un poco las reales capacidades en las que viven muchos peruanos, ¿no? Pero
hay gente, digamos, no sé si te pasa, pero hay gente, y lo voy a compartir, que vive como en una burbuja y no tiene sensibilidad, no digo sensibilidad social, no tiene sensibilidad, o sea, cree que el Perú es un país en donde hay ciertos estándares que en realidad uno da una vuelta por la Gran Lima y se da cuenta que no existe. Por Lima, o sea, caminando por Lima uno se da cuenta de las diferencias económicas. Y uno de los grandes problemas que está sufriendo el país es que precisamente la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se está profundizando. Y eso no es deseable en un país porque marca diferencias y calidades de vida demasiado, digamos, distantes, ¿no? Ahora, cuando tú dices estas cosas en televisión abierta, digamos, y las escribes, eres un poco una voz disonante, ¿no? O sea, la multimedia hoy tiene a estos candidatos que tú mencionabas que tienen más o menos el mismo plan, lo único es que se odian entre ellos, pero tu mensaje, ¿no? Es un poco en contra de todo lo que ellos están pregonando, ¿no? En realidad es diferente. Es diferente, es una propuesta clara, ¿no? Yo no creo en el antagonismo, en donde unos son buenos y otros son malos, ¿no? Esta dicotomía en la que unos son buenos y otros son malos, no. Yo creo indios que contra vaqueros, sí, ¿no? La realidad es otra. Lo cierto es que en la sociedad tenemos personas que a veces llevan adelante acciones buenas y a veces acciones malas. Así de sencillo, ¿no? Y en ese caso debemos comenzar a trabajar los planes de gobierno, pero no de manera etérea, sino qué estamos proponiendo para la ciudad. Algo de lo que más me disgustó, por decirlo de alguna forma, de la participación de Humala en su mensaje a la nación, es precisamente eso. ¿Cuál era la visión de ciudad? ¿Cuál era la visión de país? ¿Hacia dónde íbamos? ¿De qué nos sirven datos huecos, vacíos, que no nos dicen nada, si no sabemos hacia dónde vamos? ¿Cuál es el norte? Esa esperanza de país de ser mejores. Entonces, comencemos a hablar de estos temas que no se vienen tratando. Hablemos, pues, de las violaciones de las mujeres en el país. El Perú es el tercer país del mundo con mayor cantidad de violaciones. Es inadmisible. ¿Y qué propone el Congreso? ¿O qué proponen los especialistas? En vez de hablar de educación, de retirar esta cultura de la violación, pena de muerte para los violadores. Como si eso fuese a retirar el problema de la sociedad. Entonces, comencemos a hablar de estos temas y ver la realidad del país. Ahora, Augusto, ¿qué hacer o qué idea tienes tú? ¿Qué podemos hacer para mejorar o elevar el nivel del debate político e involucrar a los jóvenes y los no tan jóvenes, digamos, en que se metan a hacer política? Como lo haces tú, digamos, o las cosas que se hacen en televisión para, ¿no? Hacer más plural, ¿no? el tema del debate. Una de las grandes batallas creo que debemos emprender es comenzar a retirar del debate el ataque personal. Hace poco hablaba con la esposa de un ex embajador que estaba en Perú, ya estaba de retiro y había estado en varios países. Y me comentaba que nunca había visto en todos los países en los que había estado tanto tiempo invertido de políticos defendiéndose o atacando al otro, ¿cierto? Dejando de lado el debate público o el debate profundo de lo que el país necesita. No hay ¿cierto? un debate de ideas, no son ataques. No hay un debate de ideas, ¿cierto? Y eso creo que tiene que ver con la mediocridad de la clase política sin la preparación debida. Entonces, hoy tenemos gente que accede a la política para poder hacer de la política una forma de vida, en vez de profesionalizarse en la política para llevar un mensaje al país, un mensaje a la ciudadanía y movilizar, que eso es lo más importante. Claro, ahora, pasemos por un instante al tema del municipio metropolitano, donde tú eres regidor de oposición, y yo te sigo en las redes, en fin, veo cómo es que tú te pronuncias respecto de aquellas cosas que crees que no se están haciendo bien, ¿no? E incluso el otro día pusiste unas imágenes del centro de Lima en donde han cambiado unos cambiado, es una palabra muy... Han retirado unos muy postes alegre. de iluminación antiguos, muy bonitos, por unas cosas pues, claro, un poco bonitas. Han retirado unos postes de estilo republicano por unos postes de cemento, ¿no? De concreto. Sí. Y en realidad, esa es una foto bien importante porque te muestra este estilo de política floja, de lo rápido, lo inmediato, lo cortoplacista, para dar una sensación de trabajo, ¿no? En vez de decir, bueno, queremos tener más luz, pues mejoremos estos faros, mantengamos el valor del centro histórico, repotenciémoslo, invertamos un poco más de tiempo, ¿no? Pero no, se hace a la loca. Y eso es un problema para la ciudad de Lima y desde mi visión de ciudad, la ciudad debe construirse pensando en lo que queremos de acá al 2035, por ejemplo. Vía Parque Rímac, por ejemplo, quedó en nada, ¿no? El proyecto de Augusto Ortiz de Ceballos que se promovió y estaba un poco impulsándose. El alcalde Castañeda prefirió utilizar los recursos de Río Verde para hacer el bypass de 28 de julio y para hacer y construir el puente Bella Unión.
Y para hacer publicidad en los medios de comunicación, ¿cierto? Para eso se han utilizado los fondos. Desde mi perspectiva, esa es una metida de pata tremenda, porque de aquí a que tengamos recursos nuevamente para recuperar el río Rímac, pues pueden pasar décadas. Y eso nos perjudica a todos. Además hay ejemplos en otras partes del mundo en donde se ha recuperado el río, ¿no? Madero, Bilbao, ¿no? Sí, claro. Hay un montón de ciudades en donde, digamos, con una política pública muy clara respecto de qué cosas... Es esa mirada, claro, Patricia Juárez, que era teniente alcaldesa, decía que el dinero no era suficiente para mejorar Río Verde. Entonces, para recuperar toda la zona urbana del Rímac, ¿cierto? Y eso es una mirada miope, porque en realidad lo que tiene que hacer el Estado es tener un rol promotor. Entonces, el Estado llega con inversión, regenera el espacio urbano y lo que hace es convoca esa inversión privada para que lleguen pues, o espacios públicos, restaurantes, centros de venta. Que le da vida a la ciudad. Le da vida, ¿cierto? Sí. Y para que eso suceda, el Estado tiene que jugar un rol. Y ahí es el rol promotor del Estado, ¿no? El Estado no puede estar de manos cruzadas esperando que la inversión privada llegue de forma gratuita. Ahora, el Parque del Migrante también he leído que ahora se está subarrendando o ha habido algo, ¿no? El Parque del Migrante estaba abierto hasta diciembre del año pasado. En enero el alcalde Castañeda decidió cerrarlo porque señalaba no contaba con las condiciones necesarias para prestar los servicios. Sin embargo, nos enteramos que ahora utiliza el espacio para alquilar como estacionamiento y las canchas deportivas. Es decir, las canchas estaban listas, ¿no? Ahora, una pregunta, pero el alcalde de Lima Metropolitana se ve que está haciendo cosas. De repente no está haciendo, digamos, lo cuidadoso o lo respetuoso con algunos espacios y con algunas poblaciones, pero está haciendo cosas, ¿no? ¿Cómo qué cosas? Lo de la Costa Verde, por ejemplo, ¿no? Las 3 carriles, hubo oposición y luego al final la gente ya no protestó más. En el caso de la Costa Verde, lo que hizo básicamente acelerar el proceso. Fue continuar lo que ya estaba. O sea, seamos sinceros. No, había una constructora con licitación pública que ya estaba construyendo y tenían la maquinaria ahí. Lo que hizo fue seguir y hacer lo que creo no debió hacer, que fue el 3er carril que se había acordado no hacer. Entonces, ¿él lo hizo? No, se terminó en 10 días lo que ya estaba planeado terminar. ¿Qué cosa ha hecho? Hasta ahora no sabemos. Había mucha expectativa respecto de que era un alcalde que iba a trabajar. Lo que tiene Castañeda, y yo se lo reconozco a su equipo, es una astucia para comunicar casi temerosa además, ¿no? Porque comunica ciertas acciones. Pinta las cosas de amarillo, se pone un casco pero y sale. En realidad, si vemos en términos objetivos, ¿qué ha pasado en los últimos 7 meses? No hay nada nuevo. El parque, recuerda, ¿cuál era su propuesta inicial? En 3 meses comenzamos el puente Bella Unión. Ya pasaron 7 meses. No ha comenzado, ¿cierto? ¿Qué más ha pasado? La Costa Verde se terminó como ya estaba planteado que iba a terminar. Hay un cronograma de obra y va para adelante. El túnel Santa Rosa, que es a lo que siempre hacen referencia, las obras comenzaron en septiembre. Yo te propongo, Augusto, hacer lo siguiente, más allá de anunciar también, porque lo hemos conversado fuera de cámaras, que vas a poder participar más activamente en nuestros paneles en el canal, lo cual se agradece y creo que va a ayudar a darle más pluralidad a la televisión peruana. Creo que va a ser importante para la televisión tenerte a ti por lo menos una vez a la semana en pantalla. Y nada, quería públicamente agradecerte tu compromiso de dar tus opiniones con toda la libertad y ayudarnos pues a abrir la cancha. No, a ustedes por abrir los micros y las pantallas que son tan importantes para poder comunicar y además comenzar a levantar el nivel de la discusión política y entender que cuando alguien realiza una crítica a una política pública, una política municipal, una decisión de gobierno, es de eso lo que estamos hablando, no de la persona. Y hay una dejadez en la discusión para reducir todo a la persona que está llevando el mensaje y eso fue un error. Una última cosa que me lo mencionó un amigo mío que está también con un colectivo ciudadano de unir a los peruanos, Peruanos Unidos, está también en las redes haciendo cosas. Me dijo, está muy bonita la campaña de Merecemos Más, pero él proponía también dar más. Es decir, para poder merecer más hay que hacer un poco lo que estás haciendo tú en el municipio, lo que de repente también otras personas están haciendo en otros fueros, es dar más. Sí, hay que dar más, totalmente de acuerdo. ¿No? Para poder ser merecedor de un mejor país, tenemos que dar más, ¿no? Como decía Kennedy, ¿no? No te preguntes lo que puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú. Es precisamente la conciencia de ciudadano, la conciencia de ser un habitante de este país y que nuestras acciones siempre tienen algún tipo de incidencia en nuestro entorno inmediato, sea buena o mala, siempre tiene una incidencia. Y siendo consciente de eso, ya se genera un cambio. Excelente. Es un placer siempre tenerte aquí en el canal, Augusto, y vamos a vernos mucho más a menudo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer, amigos, una pausa en el programa y regresamos con más. No se vayan.